Pues es que aquí... Hola, buenas. Bienvenidos a este vídeo compartido que estamos haciendo una llamada con Clau y Ana Pilar de Argentina, que vamos a hablar un poco de los bloqueos, visualizando si podemos una parte donde ejemplifican. Y bueno, pues saludad a vuestro amado público. Clau, sí que es tu primera. Y vamos entrenando a ver qué tal va la distorsión, porque vamos a tener una distorsión que hay ahí por parte solo de la conexión con... Dale, dale. Buenas, agradecida por la oportunidad, el deseo cumplido, concretado. Así que, bueno, eso. Para concienciarnos de los bloqueos. ¿Y tú, sí. Ana? Hola, buenos días. También Dios existe, así que agradeciendo esta circunstancia de ver un poco más la verdad. Gracias, Iván. Aquí tú en Patagonia y Clau en el Chaco. Vale, pues, y aquí yo, pues, como se notará, pues en España, si es que eso existe todavía. Entonces, vamos a darle. Cuando digo concienciarnos, ¿verdad? Con esto del bloqueo, y hemos hablado un poquito antes, todo el tema de las cosas prácticas que propone Jesús en el taller de procesamiento emocional, que tenemos el texto ahí, y que eran hacerse un espacio, no sé qué, que fijaros, están en conexión con hacernos espacio en la vida para las emociones antes que otras cosas, ¿no? Y esto es lo que pasa con los bloqueos, que vamos a ver cómo lo ejemplifican un momento con ese tema. Y la cosa muy, muy sencilla que hacen está antecedida de unos comentarios de Jesús básicos sobre el miedo que tenemos en esta entrada que hice aquí en el PDF de recordatorios, 3 en bloqueos, y este es el PDF y donde pues Jesús comenta esto de hay que sentir las cosas en el momento, que es muy diferente a hablar de las cosas. Entonces, vamos a ver, cuando comentan, ejemplificando, en este taller, que por cierto es 2011, 12 de junio, parte 1 de un encuentro informal que se oye fatal. Y vais a ver que hay truenos, no penséis que es la interferencia de nada, y pasan cosas, y bueno, ya digo, es muy infernal de escucharlo, porque, y más si eso, no se tiene del todo en realidad la soltura. Porque yo estoy aquí con esta esquizofrenia de que en realidad no hablo inglés, pero se pillan las cosas. Además, Jesús habla muy, muy clarito, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a darle con esta intención de, bueno, pues cada cual, ya veréis qué tal. Bueno, ya es lo de siempre, ¿no? Que eso se comenta así en ese taller de procesamiento emocional, que tenemos el PDF, que está un poco todo como muy resumido, pues el tema de los bloqueos, del no quiero. Vamos a ver si podemos escuchar. ¿Veis qué mal se escucha? Podéis darme... Vamos a poner... Sí, sí. Ha visto que fatal. Y además es que hay un sonido de fondo también, porque está lloviendo a mares, que ahora se verá. Esto creo que es al poco de llegar, al día siguiente o así. A Grecia, que fueron ahí. Aquí dice que quizás una ilustración de ayer, que lo voy a poner en pantalla completa, y fijaros los gestos de los dos, ¿no? Lo veréis, espero que lo veáis. Vamos a ver. Mira, y aquí veis que le da como vergüenza porque estabais hablando de no sé qué, pero bueno, no quiero interrumpiros demasiado, pero fijaros en todo.
Ahí ha dicho Mary que se oye, creo que sí es sobre sexo y es sí esto, ¿verdad? Cuando estuvimos tratando, y por eso se ríen aquí. Ah, no quiero decir. Estábamos hablando de, bueno, de que tengo un miedo real, auténticamente un miedo. De compartir mi yo real, mi sexual self. ¿Has visto que se oye la vocecita súper mal? O sea, la parte sexual de quien yo soy. Y he tenido ese miedo toda la vida. Y entonces, y ahora lo tengo, veis que señala ahí a J, lo tengo también. Entonces, para realmente experimentar mi deseo sexual y compartirlo con AJ, se siente algo increíblemente vulnerable. ¿Veis que se ha ido la luz? Y yo encuentro que sí, pues llego a ese miedo, y luego lo apago, shut down. O sea, me apago sexualmente. Y ahí dice, hay una cosa que no pillo y dice, y ahí estoy viviendo en el miedo. Estoy viviendo en el miedo. O sea, el miedo a exponer, ya veis los gestos, esta parte de mí mismo. Y ahí está diciendo, debajo de un trueno, de que eso, de que es muy personal y de que como es muy personal, pues todo eso. Y de que al compartir eso tan íntimo, digamos, pues él lo rechace. O sea, estuvimos hablando del hecho de que todavía estoy viviendo en ese miedo. Aquí tenemos a Anto, por ejemplo, que en Grecia iban con varias personas de Australia también. O sea, sí, conectamos y suceden cosas, pero todavía no estoy todavía plenamente en el momento, en la expresión de mi deseo. Porque mi miedo me está diciendo que si hago eso, pues me abro vulnerablemente y si me rechaza él, ya es un impacto, es un choque. Estoy totalmente ahí, crash, que dice. Como que ya no quiero experimentar más la sexualidad, si pasa eso. Ahora bien, esa es la conversación. Fijaros el tono que había estado de la conversación y lo importante que es esto que acaba de hacer, aunque estamos haciendo ya demasiado comentario, pero luego volvemos. Voy a poner otra vez el momento, que es muy importante este corte. Pero esa es la conversación, pero estaba diciéndole a Mary, pero aquí no estamos sintiendo los bloqueos ahora mismo. Y entonces todo lo que hice es tomar el brazo de Mary
y lo que hice es acariciar como eso, así suavemente. Y luego le dije, siente lo que sientes sobre esto. ¿Qué sientes? Ahora bien, la mayoría de personas dicen que les gusta ser tocadas. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de personas no les gusta. Y por muchas razones. Sí, y esto es probablemente lo que sucedió para llegar a esa comprensión que he dicho ahora. Lo que acaba de decir Jesús, por eso lo señala. Entonces dice, esto es lo que sucedió, y supongo que se refiere al acto de la intención puesta en Jesús acompañándola. Venga, un gesto, pero ahora enfocado en que sientas el bloqueo. Esto es lo que sucedió para que llegáramos a esa comprensión. A esa toma de conciencia, si quieres decir. Para llevarnos a esa comprensión. To get us. O sea, que surge ese miedo y él dice, bueno, simplemente siente lo que es. Y yo sentía eso, no quiero ser tocada. Para nada. Y entonces Mary dijo eso, no quiero ser tocada. Y luego yo le dije, eso está bien, o sea, ok, como veis. Vale, ok, decir no quiero ser tocada. Pero obviamente hay una razón por la cual no quieres. Así que seguí acariciando el brazo. ¿Cuál es la razón por la que no quieres ser tocada? O sea, ¿por qué no quieres dejar entrar esto dentro de ti? O sea, sintiendo como una sensación, un sentimiento que es amoroso. Y entonces el sentimiento debajo de ese sentimiento era, quiero vivir sola. Quiero vivir en un lugar donde tenga control total de todas las cosas. No quiero compañero, nadie alrededor. Ahí dice Jesús, ¿tiene sentido? O sea, vale, pero todavía no estamos en la emoción central, nuclear, ¿verdad? Todavía una capa, un espacio airado, todavía capa. Entonces, ¿qué sentiría después de eso? Creo que dice. ¿Qué sintió después de eso? Pero espera un momento. Primero, Mary tuvo que detenerse ahí, el proceso, y irse para sentir la ira. Sí. Lo que es bastante interesante en ese momento, porque ¿veis? Hacen el gesto de gritar al cojín porque estaban en un motel, como lo llaman ellos mismos, gritando a una almohada. O sea, y los sentimientos me tomaron por sorpresa y no podía distinguir qué había debajo. O sea, no podía. Y no tienes por qué
deshacerlo. El otro día, cuando hice el texto, miré la palabra que quería poner y ahora se me acaba de ir. En vez de... O sea, no tienes que sacar cuál es. O sea, no tienes que ir a definirlo inmediatamente. Ese es el punto del tema. Ahí es donde la mayoría de personas se equivocan, digo. Tratan de averiguar, ¿por qué? No sé qué, no sé cuántos decir. Y al final, el sentimiento te lo va a decir si simplemente honras ese sentimiento de arriba, de top feeling. Y eso es lo que tuve que hacer. O sea, simplemente si honras ese sentimiento de arriba. Es muy importante entender que con los sentimientos, si sientes el del tope de arriba, el de arriba, entonces lo que hay por debajo de ese se volverá conocido para ti. Pero si no sientes el de arriba, ¿qué vas a estar haciendo? Vas a estar tratando de descubrirlo confusamente. ¿Cuál es el sentimiento que hay por debajo? Tratando confusamente de descubrirlo. O sea, entonces cuando estaba haciendo esto con Mary, y ella dice eso, simplemente no quiero ser tocada. Ese es el sentimiento, el de arriba, digamos. Y yo le dije, vale, no, en vez de ir nada de más allá de eso, siente que no quieres. Y esto es lo que luego os voy a proponer que conversemos todo el tiempo que nos pueda dar, y es lo que tengo trasladado en el texto que he hecho sobre todos los miles de momentos en que no nos hemos querido de esta manera como almas, sintiendo el sentimiento de tope, el de arriba, en los bloqueos, por ejemplo, con ser madre. No quiero estar aquí, no quiero hacer esto. Y precisamente cuando los niños, como no tienen nada que perdonar en el sentido de perdón falso del mundo, sino que tienen mucho que sentir, y como van a agradecer sí o sí la verdad y la honestidad emocionalmente en los adultos, fijaros que es precisamente con los niños, y el otro día lo hablábamos con Clau, mostrar arrepentimientos, cosas que no nos atreveríamos a decir a nadie, hechos fatales que hemos hecho, cosas así. Eso es lo que quiero proponeros, y vosotras seguro que os ha surgido ya algún ejemplo que no tiene a lo mejor que ver, pero que si nos da tiempo, pues a ver cómo lo comentamos. Ejemplos de los miles, es que es arrasador, o sea, los miles de momentos que tal. Entonces, bueno, seguimos y luego cuando va adelante un poco más, que no quiero marearos, pero... Entonces, o sea, siente que no quiere ser tocado. O sea, Mary se fue a la habitación porque afortunadamente teníamos una ahí separada, ¿no? O sea, no era solo un apartamento de estudio. Y estaba ahí, pues en la cama, gritando a la almohada. Entonces, sintiendo el sentimiento de no quiero ser tocada. ¿Tiene sentido? Y luego, quizás 10, 15 minutos después, que Mary lo confirma, pues volvió. Sí, eso me llevó, dice, a la pena, al duelo de la famosa grief. O sea, el sentimiento debajo de eso era, yo quiero control. O sea, quiero estar sola y separada.
Entonces tuve que, a ver cómo dice ahí, llorar eso también a sí mismo. And so I had to cry and bash that one out as well until I got. Sí, dice eso. Ese también, como que tuve que. Ahí dice, tuve que llorar por ese también, algo así. Que es eso lo. Y ahora están hablando entre sí. O sea, yo me sentía fuera de control en nuestra vida. O sea, sentía no hay ningún control. Y no siento que Dios me vaya a proteger. Sí, con el tema de AJ, o sea, con... O sea, no siento que Dios me vaya a proteger. No sé si dice ahí con la posibilidad de lo que le pase a AJ y cosas así, ¿no? Que es una de las... Es que esos son los miedos de ella, particularmente en esta pareja. Entonces, un momento que no sé yo, que ahora me estoy ya empezando así como a cansar, si queréis decir algo, para mirar un momento el texto en ese punto, a ver qué tengo puesto, porque no sé ahora qué me pasa. Entonces, vamos a ver. Iván, Sí. Yo quería hacer hincapié en esta cuestión de lo simple, que lo solés decir constantemente, Sí. de lo simple que es este procesamiento, porque tenemos una idea siempre, ¿no?, de complejidad en cuanto a todos los pasos. Viste que hay muchos tips, como muchos mecanismos, pero el quedarnos ahí, porque lo revelan tan claramente con este ejemplo, al desmenuzar, que es quedarse ahí, ¿no? Así que eso sí, como para hacer ese aporte, y lo anoté acá. Pero además, pero fíjate que además que lo van a remarcar ellos, es de una manera que engloba este concepto de humildad, como los niños, que es expresiva y también es, a la vez, sin fisuras, deseante de saber. Que ese es el problema que tenemos. Que nosotros nos ponemos a dar golpes, que ya sirve de por sí, como os decía antes. Yo a veces doy golpes y ya viene una inspiración, y allá que voy al diario o lo que sea. Pero, claro, que eso, no tenemos esas dos cosas a la vez, y las almas, que por ello serán, al tener menos disección hecha, las almas de los niños son más resilientes en este sentido de que no tienen diseccionado tanto este deseo de saber con las cosas que acabamos de decir, ¿no? Bueno. Sí. Sí, sentía que perdería a AJ. Que ahora, o sea, es ese tipo de los miedos a los que han llegado. Bueno, seguimos. ¿Y quieres decir algo, Ana? Y para ahora lo comentamos. Vamos a ir terminando. Y, o sea, y ahora va a decir que estuvo llorando bastante rato sobre esto. O sea, una parte de no querer tener una relación conmigo y no querer ser tocada por mí era su miedo a que yo muera. Y que si entonces se abre a mí y muero, entonces hay enormes cantidades de pena, de duelo.
Así que es mejor ni siquiera comenzar la relación. Sí, y ahí confirma alguien, ni siquiera molestarse, y ahora lo va a repetir Jesús. No molestarse en ello, siquiera. Así que Mary atravesó esa pena asimismo en este proceso. Pero a lo que voy con esto es que simplemente esa sensación de tocar, o sea, de permitirte a ti misma concentrarte en esa, en solo esa emoción, que es no quiero ser tocada. Ese es el sentimiento que necesitas sentir, no hablar. No necesitas hablar sobre él. Para nada, dice. Puedes decir, no quiero ser tocado. Pero luego necesitas entrar en esa sensación de eso. No querer ser tocado. O sea, ¿de qué va ese sentimiento? Pero no puedes dejarlo ahí. Que es lo que mucha gente hace. Que lo dejan ahí. Porque no quieren llegar más profundo que eso y encontrar lo que hay por debajo de ese no querer ser tocados. Entonces, en otras palabras, no quieren preguntarse la cuestión de por qué. ¿Por qué siento que no quiero ser tocado? Y ahí es cuando te estancas en tu progreso. ¿Cómo vas a progresar así? Puedes incluso ir a la habitación y golpear la almohada con ese no quiero ser tocada. Pero a no ser que tu corazón quiera saber lo que hay por debajo de eso, no lo vas a encontrar. Que fijaros, por eso hay que hablar en los rezos tiene que ser hablarle a Dios honestamente, porque eso nos va a permitir mayor conexión con Dios y los guías, sobre que no deseo saber también y decírselo. Que ahí puede surgir, si lo vamos haciendo más improvisadamente en la oración, porque es una oración con Dios, o sea, es hablar, va a surgir cosas que nos sorprendan poco a poco, si insistimos, casi hay que insistir mucho y todo lo que hemos visto del agua y todo eso, que ya lo hablamos después, pero vamos a ver si podemos terminar, aunque queda un rato. Vamos. O sea, no irás más allá, dice ahí Jesús. Ahora hay una breve interrupción, ya veréis, del público, bastante ininteligible en general, y creo y para mí también, y que trata sobre, o sea, para mí más todavía, sobre no poder sentir el sentimiento. Es un griego que está muy conmovido en esta visita, le vais a ver un joven. Bueno, ahora me he equivocado, no me recordaba, no es este al que me refiero. No, este es más serio. Es una, bueno, está hablando de una buena conexión que tiene. Pero todo el tema es sobre no poder sentir el sentimiento, de lo cual es el tema que va a hablar. O sea, ¿qué hacemos? Cada momento en que cada vez que no podemos conectar con el sentimiento, es sobre el miedo. El miedo es la cosa que nos impide conectar con los sentimientos. O sea, si estamos forcejeando con la conexión con el sentimiento, lo primero sobre lo que hay que rezar es por obtener un deseo de sentir nuestros miedos.
La mayoría no tenemos un deseo de sentir nuestros miedos. Tenemos el deseo de evitarlos. Así que nos pasamos la mayor parte de la vida construyendo una vida que evite los miedos. ¿Ves cómo esto sucede todo el rato? Donde la gente vive en una relación donde no son felices. Por ejemplo. Pero tienen demasiado miedo a dejar eso. Pues si la dejan estarán solos. Y tienen demasiado miedo a sentir cómo se va a sentir eso de estar solos. Por ejemplo, ¿no? Así que prefieren vivir con alguien con quien no están felices. Antes que sentir el miedo de estar solos. Por ejemplo. Y lo que acabamos haciendo es construir una vida que realmente está vivida en el miedo. O sea, es una vida de vivir en el miedo. Y muchos hombres en particular tienen muchas dificultades a la hora de reconocer el miedo. Incluso para sí mismos, o sea, para consigo mismos admitirlo. Porque los hombres son enseñados. Nosotros tenemos que ser los fuertes para las mujeres. Ellas se les permite tener su llorar si tienen miedo. Pero como tíos, nosotros no se nos permite llorar. Cuando estamos miedosos, o sea, no se nos permite llorar ahí. Ni siquiera se nos permite decir que tenemos miedo. Tenemos que ser ahí los fuertes y los duros realmente. Y así como hombres es muy difícil hacer la conexión con el miedo. Claro, luego está todo el tema de que hay que desafiarlos, ¿no? Pero luego vemos. Entonces, pues hemos acabado. O sea, ese está aquí el tema. ¿Queréis ver algún punto o comentamos al hilo de extender esto a bloqueos y horrorizarnos aquí entre todos? En vez de, bueno, hay que desarrollar la voluntad de amar y atreverse a desafiar miedos a la par que lo que muchas veces hemos hecho en muchos vídeos, ¿no? Que era pues comentar que está bien tomar conciencia, ¿verdad?, sobre la conmiseración que estamos haciendo en la vida, sobre los errores, sobre las... Pero que, claro, está el otro lado de desear la verdad y el amor, diciéndolo rápido. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Estás, Anita? Hoy no respondió cuando le preguntaste, pero no sabía si era. ¿Estás? Está. Ah, bien. Ok. Estoy. Bueno. No terminé de escuchar, como que hubo una interferencia ahí cuando habló y como que después siguió, me quedé escuchando nomás. Sí. Bueno, yo vea lo que en esto que dijo a lo último, no necesitas, bueno, no a lo último, cuando dijo no siente la emoción y la diferencia en esto de esta cuestión de hablar, pero que también hablo de mi proceso, en el proceso que hicimos quizás como grupo al momento de atravesar esa instancia de encontrar los documentos, de que los traduzca, de que los comentemos. El hablar en sí mismo seguramente contribuyó desde el lugar que, como dice claramente al final, está basado en el deseo, ¿no? De hacia dónde apunta el poder de la intención sería. ¿Cuál es la intención de hablar acerca de esa emoción? Sí. Porque sí siento en lo personal que ese hablar sí contribuyó, pero claro,
vamos al anclaje, o sea, lo que hay debajo, que es el deseo de saber, esa apertura. Bueno, volvemos a la humildad, de escuchar desde otro lugar, que incluso esa es la condición, digo yo, ¿no? La humildad, es que podemos hacer todo este camino y todo lo que querramos, pero sin eso uno es capaz de negarlo completamente. Por Pero ejemplo, es que, fíjate, para nosotros la humildad significa lo contrario a tener curiosidad infantil y querer asumir responsabilidad de emociones expresándolas. Es que es lo contrario para nosotros la humildad. Sí, pero te ibas a decir, por ejemplo. no, el ejemplo claro, Iván, que dijo él al principio y me llevó a mí. Dice, nosotros interpretamos que la mayoría de las personas desean ser tocadas, pero eso no es así. Y los niños y las niñas, que hablando de humildad, la viven, digamos, no es un concepto, la viven, entonces muchos niños y niñas son reticentes a ese manoseo, porque es un manoseo lo que hacemos, ese cruce a su espacio personal, de llenar de besos, de abrazos, y que incluso más de una vez habrán sentido, yo ahora que lo puedo ver desde otro lugar, yo era una persona así, yo vendía, o sea, era mi trueque, mi moneda de trueque era el cuerpo en este sentido, sobre todo con niños y niñas, y siendo maestra, como que ven, te cuido la herida, no hay miedo, aquí estás, y era todo el cuerpo. Y yo también, ¿no? Y tú me cuidas la mía, de que me quieren y qué sé yo. Y ahora, sin embargo, claro, él dice en un momento, desconectamos esa cuestión de poder hacer uso libre del libro, decir la verdad, hoy no quiero que me toques, no quiero que me abraces. Simple, y que los niños reflejan, que no lo dicen en palabras, pero con el rechazo. Hay a tías, hay abuelas, hay gente de la familia como conocida, entre comillas, que no la quieren, o sea, pero ven, dale, ¿cómo no le vas a dar un abrazo a tu abuela? ¿Cómo no le vas a saludar a tu tío? Ven, dale un abrazo, un beso. Un poco con la crianza respetuosa ahora se empezó a cuestionar esto. Y que fíjate que eso es usar a los niños para vivir en el miedo a sentir el bloqueo humildemente, el bloqueo de que en realidad esas madres en realidad no quieren ser madres muchas veces. Pero es que, bueno, afortunadamente nadie lo es, como hemos visto, si somos almas, nos ha creado Dios, que es el cachondeo este que me traigo en el texto, que hago un texto sobre eso, ¿no? Que es evidente, que lo comentaba en el audio el otro día, que lo leí en el audio, ¿no? O sea, entonces, usar a los niños, o sea, para lo contrario a lo que aquí, o sea, si la civilización estuviera cuerda, ¿verdad? Pues las personas harían este gesto con todos los bloqueos, ¿no? Entonces, ponerse con otra persona o solos con Dios, que al fin y al cabo es lo que primero hay que ponerse a ello, a que Dios nos acaricie en este sentido que no es adictivo, que es, a ver, que yo te hice para, o sea, vamos a ver, que yo lo he hecho todo, que tú no estás destinada a esta infelicidad continua, que estáis aquí adictos además, es que está absurdo. Bueno, entonces, bueno, no, Dios no lo juzga, ¿no? Pero entonces tenemos que ir haciéndonos sensibles a que Dios es el primero que está haciendo el papel con las leyes naturales, la ley de atracción y todo, de acariciarnos, pero nosotros somos el niño herido siguiendo la inercia de no permitir esa caricia del alma, que solo lo puede hacer a nivel del alma, que las leyes naturales y también a través de los niños, que los niños en realidad Dios los debe de ver, los debe de entender como caricias al alma de los adultos, en la mayoría de casos, porque no están más que absorbiendo las emociones del entorno y expresando y no sé qué, pero esas caricias no son, que es la analogía que quería plantearos, no son recibidas positivamente en el sentido que hemos visto aquí demostrativo de proceso práctico con un bloqueo.
no son recibidas para ser humilde en ese mismo momento y decir, vale, no quiero hacer esto, no quiero cocinar, no quiero ser mamá, no quiero ser... No, y los niños, yo quería que jugáramos a ponernos en esa situación de todas las veces que tendríamos que haber hecho eso. Yo ni siquiera le dejé la oportunidad porque instigué un aborto, la oportunidad de un hijo descendiente biológico, por así llamarlo, porque no es nuestro hijo, pero ni siquiera la oportunidad de eso. Entonces, esas caricias continuas de las oportunidades que da Dios todo el rato, que desaprovechamos todo el rato para aprender sobre el amor en su definición, es decir, como almas, y seguimos entonces deseando no cambiar, o sea, es decir, deseando apasionadamente no cambiar, no recibiendo esos regalos de oportunidades. ¿Y cómo lo hacemos? No asumiendo la responsabilidad que incluye esas cosas todas juntas, la que hemos dicho antes, ¿no? Deseo de saber a la vez que soy humilde expresivamente y digo las cosas tal como eso. Y además es que eso, insisto yo mucho, que nos pongamos en esa situación como los niños que ahora, por ejemplo, Clau, que está siendo remadre, que eso es lo que quería que comentáramos con vosotras, ¿no? Clau, por ejemplo, tiene el caso de bloqueos porque se ve en una situación de obligar a ser otra vez madre como abuela de una niña pequeña, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso. A ver, no sé, tendría que dar paso para que no os liéis. Clau, que estás desilenciada, la primera que te he visto desilenciada. Ahí está. Sí, lo que de todo este desarrollo que haces, Iván, yo rescato en mi práctica, digamos, el deseo en términos de ejercicio, que un poco lo dijiste en un momento, esta cuestión de desafiar. Con respecto a Francesca, que ella escoge, ahora nuevamente no está conmigo, está con la mamá, volvemos a esta cuestión, ¿no? De que a su mamá, el dilema moral que le plantea esto, porque cuando la mamá planteaba que se iba a ir a vivir a otro lugar y transitoriamente Francesca iba a quedar conmigo, desalmada, ahí la palabra que fue uno de los juicios que recibió, digamos, la lleva a retroceder. Cuando ¿Pero es claro, quién la dice desalmada? la madre, la familia, no sé quién, de la familia Vale. del padre. Pero no la hija, no, ¿no? La hija. No, ella no. Ella eligió y insiste en esto, y también su hermano. Su hermano reclamó que por qué solo ella, porque como mi hija era un plan, ahora digo en pasado porque no sé si lo sostiene, ya estoy dudando, la inercia es muy fuerte, y no confrontar, desafiar este miedo, porque solo Dios sabe la verdad de lo que ella está deseando realmente, creo que ni ella, pero el planteo era que se iba a trasladar por esta cuestión de mejor vida, mejores condiciones a otro lugar, y que esto era transitorio, progresivo. Entonces Francesca estaba acá, su hijo más pequeño todavía estaba allá, bueno, más pequeño, se llevan 11 meses, y entonces Teo ya reclamaba que él también quería salir de donde estaba. Entonces, eso por ejemplo, al revés. Teo, por si alguien lo oye, que lo vamos a subir lógicamente estamos grabando. Voy a revisar si está grabando ese momento. Entonces, fíjate, a ver un momento. Teo es el otro de tu... Es el hermano de Francesca. Es un... sí, o sea, hijo de tu hermana. No, hijo de mi hija. Ah, perdón, eso. Es el hermano de Francesca, y que él reclama también que él también quiere salir de su casa y vivir acá. Que me he liado. O sea, expresan ese deseo que es un regalo para que sientan los adultos en primer lugar. Y en primer lugar, los más concernidos por el pasado de las heridas, que serían tu hija. Sí, o sea, totalmente. Teo es tu otro nieto y punto. Sí, entonces, quedó con su mamá y le hizo la pregunta. Aquí está el deseo de saber. ¿Por qué existen hijos que tengan que vivir solos con su madre?
¿Y eso? Esa pregunta fue para mí muy reveladora del deseo de Teo. O sea, como, ¿por qué pasa esto, no? O ¿por qué me toca a mí? O no sé, yo ya estoy metiéndome ahí, no quiero empañar. Pero le dijo, mamá, ¿por qué existen niños que tengas que vivir solos con su madre? Como un fenómeno, por decirte, un evento, ¿por qué se da? Porque él realmente, claro, nosotros en mi familia tenemos ira contra los hombres, es muy elocuente esa herida, y la verdad es que siento que Teo no ve como un privilegio el hecho de quedarse él con su mamá, no está a gusto. O sea, pero la reacción de Frances, de la niña, sí ha sido volver. Está manipulada. Esto sería en sus heridas ya, por los desencarnados, de los cuales hemos hablado alguna vez, Sí. y grupo que puede tener que ver, por lo que hemos tratado, pues con tu abuela. Y a su vez mi hija huyendo de esto, de lo desalmada, tratando de recuperar el rompecabezas, armar esto que decía Jesús, armamos una vida evitando sentir los miedos, así que bueno, como que desiste de sus planes, pero otra vez en ese mismo sentido, ¿no? Claro, No. la están llamando desalmada, pero tú no, lo malo, lo bueno, lo como sea, lo que es que tú no le puedes decir que eso es para que ella sienta. Claro, cuando le llaman desalmada, es para que ella sienta cosas que no tienen nada que ver. No, igual se lo digo, Iván, porque es como explicarte, es para esta revelación de los regalos y las oportunidades. De todas formas, o sea, volvemos a esto de la escucha, de que no hay apertura, obviamente, hay bloqueo, y lo que hay, digamos, no deja de ser una sugerencia, como decía Jesús, yo sugiero que, pero bueno. Claro, y entonces ahí como tienes tantos ingredientes, es muy fácil no centrarte primero en tú limpiar bloqueos de esta manera, ¿no? Sí, por eso celebré mucho este evento que lo hablamos antes de grabar la llamada, de algo que me lleve a mí naturalmente, de un día de sentir una pena profunda, incluso que no la definí, no le hice, pero le hice lugar nada más. Y sí, eso yo sentí la diferencia, que es lo que decís, de tratar de dejar de arreglar arrogantemente el afuera por de algún amor o el entorno y ocuparme sí de mí. Oye, y para que no se duerma, si te parece bien, Clau, a ver, Ana, te están apagando mucho los desencarnados, ¿cómo lo ves? Porque ahí hemos tratado una cosa que puede ser muy insultante, ¿no? Cuando he comentado la analogía esta con todo el rato, o sea, para nuestra fachada, que aunque nosotros ahora digamos que queremos ser buenos a la manera de Dios, pues llevamos muchos años practicando esta historia de no cuidarnos a esta manera tan tierna, ¿no? De decir, a ver, a este momento yo necesito expresar que no quiero esto, no quiero lo otro. Bueno, entonces eso, no me lío más. Ana. Sí, los escucho atentamente y bueno, primero pensaba en lo agradecida. No termino de creer en Dios, siempre lo estoy poniendo a prueba. Pero bueno, en esto también se muestra porque evidentemente lo que comentaban AJ y Mary del quedarse a sentir, yo no quiero sentir, no quiero sentir. Me daba cuenta hace un par de días, empecé con una molestia, un dolor en la rodilla y así como dice Clau, empecé a ver, bueno, de qué se trata, de dónde viene, cómo salirme de eso, salirme de sentir. Me di cuenta después cuando ya no
no podía caminar, entonces bueno, ahí recién me cae la ficha esto, bueno, evidentemente tengo que sentir, No, evidentemente. primero sería en este camino, acuérdate, acabamos de ver, y eso está como muy ligeramente repasado ahí en el taller que incorpora todas las cosas un poco básicas, el de procesamiento emocional. Ahí el truco es lo que acaban de hacer, hablar, porque ahí Mary implícitamente está hablando con Dios primero, en teoría. Hablar, Sí, no quiero sentir, o sea, primero, o sea, eso. Bueno, no deseo saber lo que hay debajo de este dolor, ¿no? Hablarlo con Dios, porque nos vamos, o sea, porque si lo deseáramos, acuérdate, la ley del deseo, si realmente sí, el deseo es puro, lo tenemos. Entonces, claro, tenemos que sí, instalarnos a todo lo que podamos en ese lugar de honestidad, de verdad. Claro, pero tiene que ser en acto, por los niños y la humildad, como los niños, volver a ser como niños. Es decir, claro, tiene que ser actuada, no, o sea, no fingida, claro, pero sí representada con actos la, oye, la verdad de que, vale, quiero asumir esta ley del deseo que me dice, si yo lo deseara saber por qué, pues la cosa es que quiero tener esto, pero no quiero saber por qué, pues debe ser porque no quiero sentir algo, claro, ya la sabemos que es porque no quiero sentir algo de por debajo, pero claro, tenemos que ir capa por capa, y el rezar que tiene que consistir en esto, el rezar. O sea, sí. Sí, sí, pero es como que uno o yo se sostiene esta fachadota, como dice Clau, de que uno puede todo o tenés que hacer para seguir sosteniendo una, una imagen. Y entre medio de eso, esta posibilidad que tenemos de que Dios está todo el tiempo, está presente todo el tiempo y uno poder verlo, o esto que vos me decís, poder hablarlo, poder rezar, poder reconocer eh, lo que me decís, esto como niños, bueno, esto es lo que me está pasando, no quiero, me quiero escapar, porque eso es el verdadero, lo que realmente siento o mi deseo, no sé cómo decirlo. Eh, sí, sí, porque está pasando esto, estamos en quiero salir con... es como un experimento científico, como siempre dice Jesús, es decir, a ver, involucrar personalmente cada vez más, a ver si funciona, a Dios, o sea, involucrar personalmente, que sería, Sí, o sea, sería lo que hay que, recibamos o no amor divino, en el momento estemos o no inspirados para eso, aspirados con aspiración o no, bloqueados, porque siempre estamos bloqueando a Dios porque siempre nos estaría dando si pudiera. Entonces, o sea, estaría dando su amor si pudiera, pues, todo el rato. Entonces, claro, tenemos que irnos sensibilizando a cambiar todo, a darle la vuelta a todo. O sea, si nosotros, eso, nos va presentando la vida con situaciones concretas para que nos deshagamos de todos los obstáculos esos que están bloqueando todo el rato la relación personal de amor con Dios, y eso es empezar a hablárselo a Dios, porque Dios ya nos ha perdonado eso, es que ya lo sabe que lo íbamos a hacer. Entonces es que es una paradoja muy grande, porque es todo ese tema, claro, porque ya nosotros estamos en ese, bueno, sí, Me, así es. perdón. No, hable, Claudia, hable. hable usted. Que en esta semana estuve viendo y creo que llegué a publicarlo, fragmentos del documento de causa y efecto. Y en esto justamente que dijiste, Iván, recién, que tampoco es un requisito, porque de esta cuestión de la condición del amor divino, de algo que
exime a algunos o incluye, excluye, bueno. Entonces dice Jesús, con el tiempo tendrán que salir de ese estado porque todo el mundo tiene que hacerlo para convertirse en una persona completamente amorosa, ya sea en la sexta esfera del mundo espiritual o bien para unirse a Dios, que es la otra opción. Todo el mundo tiene que lidiar con toda esa rabia y todo el enojo y todo el malestar que tienen, y él lo dirige justamente al sistema que Dios ha creado. O sea, esta cuestión, por ejemplo, el detonante, que termina siendo un regalo, el dolor de rodillas de la puerta de entrada, digamos, a esa emoción. Y esta cuestión que Ana dijo, así como al pasar no termino de creer, lo pongo a prueba, que es justamente la posibilidad de encontrarse con eso que en definitiva, ahora yo lo vinculo con esto que dijiste, esta gran paradoja, que en definitiva es un proceso que termina siendo en primera persona, más allá de que le gritemos a Dios y lo insultemos, como dice más adelante. Si estamos enfadados con Dios por las leyes de Dios, entonces enfádate con Dios por las leyes de Dios. Siéntelo, permítete sentirlo y volverás a la causa de eso si te permites sentirlo. Que sería un rezo aparentemente, digamos, impropio, pero atrevernos a decir, la verdad es que me jode reverendamente, o sea, todo esto, que es lo que realmente nos está pasando. Por eso voy de nuevo a esto de que nos privamos de nosotros mismos, esa honestidad que en definitiva libera un montón, porque como Dios ya nos ha perdonado, yo siento que es una discusión en primera persona, algo así, ¿no? Sí, sí. Como que, claro, no hay un Dios enojado y yo tengo miedo de decirle la verdad a Él. Ya nos perdonó, nos sigue acariciando, como dijiste al principio, nos sigue cuidando. Entonces es como que nosotros solos, ¿no? Secuestrados ahí con las llaves, es muy loco, sí. Eso quería aclarar, que por ahí ya está ahí, digamos, ya está para que lo veamos nosotros nada más. Hablaba, cuando digo ya está ahí, hablaba del dolor, en este caso de Ana. Pilar, yo me levanté hoy con un dolor en el hombro derecho, digamos, muy fuerte, que lo noté, ni siquiera cuando me levanté lo noté, apareció en un momento del día. Pero también eso, ¿no? De reconocer esto como una oportunidad, de sentir, pero hay que entrar también. Si no, queda ahí, termina mutado de alguna forma, otra vez. Sí, son muestras de mucho tiempo viviendo en el miedo a sentir otras cosas, claro. Como has dicho, oportunidades para preguntar en ese momento, en este plan que estamos viendo. Sí. Y para decirle a Dios que no queremos saber primero. También ese tipo de cosas. Claro, eso es como que lo puedo ver, entrever, como que se me muestra y bueno, y la posibilidad de agradecer y de tomarlo como un regalo, empezando como a hacer esa gimnasia, porque también digo, el dolor es un regalo, ¿cómo es eso? ¿Sí? Esa cuestión interna, bueno, vamos a siempre mucho querer solucionarlo desde la mente, desde el conocimiento, ¿sí? No tanto esto en ir a sentir como expresaba Mary, ¿no? O esto que nos presentaste de AJ y Mary, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que realmente sentís cuando estás sintiendo? Sí, quedarse ahí. Como que puedo... Mecanismos, Sí. o sea, ahora cada maestrillo tiene que tener su librillo de
lo que vaya funcionando para cada cosa, cada momento, muy personal, que vaya funcionando para poderse quedar en las emociones de arriba, en estas, poderse quedar en ellas con eso que estamos viendo a la vez, que es la humildad, pero la humildad es expresiva y desea saber, o sea, va acompañado de lo de la verdad, que era anhelo, la verdad, Jesús decía, no, es anhelo de la verdad, o sea, anhelo apasionado por la verdad. En ese mismo momento, humildad, en ese sentido, que además es contrario al mundo, expresiva, con esa honestidad, esa verdad, de anhelo de saber el por qué, o expresar a Dios, mira, como quiero desarrollar el anhelo de la verdad, o sea, la verdad, pues decirle, mira, claro, tengo que colocarme en esa posición de honestidad, no quiero, no deseo saber por qué no quiero ser tocada en este caso. O los miles de momentos donde os sentisteis bloqueadas también como madres, entre comillas, que no es ahí lo que habría que haber hecho, ¿no? No, si es que no quiero. Fijaros que lejos está la práctica social normal de cuidarse el alma tan humildemente y tan simple, ¿no? A la vez, que lejos está de ese gesto de repente a cada momento que surge una frustración, decirse, o sea, que Dios, a la falta de alguien que nos acompañe, pues nos está dando caricias para que nosotros sintamos eso y seamos honestos con nuestra alma. Pero entonces todos esos momentos que lejos están, ¿no? Porque en cada momento de frustración, de no querer hacer una comida, no querer, en realidad habría que hacer este proceso, que es sentarse a quedarse sintiendo el no quiero, ¿vale? Y entrar a lloros que no tienen nada que ver con eso, que eso os quería preguntar, por eso me estoy enrollando con perdón tanto. Si tenéis algún recuerdo de que os haya pasado espontáneamente como madres en algún momento, de decir, estoy agotado, estoy lo que sea, de lo mismo, de algo, o de no hacer, o de sí hacer, y hay un momento de flojera donde de repente llorabais y no sabíais por qué, ese tipo de cosas. Como que es como que para dejar de vivir en el yo herido, tenemos que empezar como a hablarle a todo ese yo herido que hemos ido viviendo en todos esos momentos, que tienen que ver a su vez con lo que os hizo vuestra madre y también el padre, de obligar a hacer la fachada. Pues vosotras igualmente y yo, pues pasamos a una vida entera en el yo herido, pero nosotros ahora, en la relación personal con Dios, tenemos que personalizar también el otro lado con nosotros, nuestra alma, que tiene todas esas emociones de bloqueo que ahora van a surgir en otros momentos y de otras maneras, pero que están ahí y que no han sido tratadas todos esos momentos donde podíamos haber tratado la tapa de esto, ¿no? El tope de... Bueno, entonces, ¿cómo habéis recordado algo sobre eso? Por curiosidad. Klaus. Bueno, yo eso que mencioné, la verdad es que tal como dijiste, yo tengo registros de fachadas completas desde muy pequeña. O sea, esa madre que inventé también es parte de la fachada, así como dije en un momento, era entre comillas amorosa, ahora todo me doy cuenta de que no es real, en un nivel de deshonestidad elevado, porque estaba absolutamente desconectada de mi deseo y era una actuación permanente, digamos, un guión de que me levantaba hasta que, así que no llegó porque no había permiso de hacer lugar a esas cuestiones. Fue hasta que se rompe el patrón que teníamos con el padre de mis hijos, que era, bueno, infidelidad, perdón, arrepentimiento, todo entre comillas, falso, que bueno, es lo que dice Jesús, diseñamos una vida cuidando no sentir el miedo. Cuando se rompe ese patrón, empiezo a atravesar
este proceso de encontrarme forzada, empujada a conectar con los miedos, que fue muy rápido también mi mecanismo de activar y proteger. Por ejemplo, bueno, me tomé un viaje re largo. O sea, lo que estoy contando es que en realidad no tuve esos momentos, esos registros, no los permití nunca. Y al ir con los hombres, el padre era el malo de la película, así que acá era como hegemónico mi poder, y era la madre sacrificada, abandonada por otra mujer. Sí, que esas emociones muy profundas contra los hombres, que las almas de los niños las absorben y no saben lo que son, pero es como una especie de auto-odio que yo tengo de eso también, que además que tiene que ver con el suicidio además. Claramente, siento que a partir del suicidio de Pablo quedó expuesto muchísimo. Lo conté en el último posteo que hice en Paradoja Ahora respecto al Día de la Mujer, y que asumía como una oportunidad de ver justamente todo el daño que había hecho desde ese lugar, ¿no? Empezando por mis abuelos, que en realidad es mucho más amplio, pero bueno, lo multigeneracional, como que poniendo el foco en mi familia. Y bueno, justamente conté eso, que dentro incluyó el suicidio al final, cuando numero. Y lo otro que también, Iván, pasa es que lo reconocí en el documento del tabú de la madre, es que Jesús, y eso fue ahora en esta lectura que hice del documento, fíjate que hago el recorte en una primera lectura, que pongo todo ahí como esto de la culpa, ¿no? Que todo lo que hice, pero ahora recién rescato, o sea, conecto con esto que menciona Jesús de la supresión de la ira contra las mujeres, ¿no? En esta cuestión que yo tengo también pendiente. Mi mamá era la buenita de la familia, yo heredo todo eso, esa fachada, digamos, la tomo también, me la compro. Y entonces, claro, era como, mamá no hizo nada malo, yo no tengo nada que perdonar. O sea, imagínate que, claro, a ese nivel de negación era un bloqueo enorme, ¿no? Que también quiero decir que no solo es la ira contra los hombres, sino que no tenía permiso de sentir la ira contra las mujeres, que es un poco, está monitoreando desde lo oculto, desde lo oscuro, ahora todas estas expresiones de violencia, porque son violencia, no estamos reclamando una igualdad desde un lugar amoroso. Hablo en forma masiva, ¿no? Pero el hecho de que pongas, si es verdad lo que nos dice, ¿verdad? En el tabú de la madre, que pongas la explosiva combustión entre heridas no sanadas españolas y Mocoy, que es la etnia, por así decir, de tu abuela, ¿no? Claro, pero Sí. no es, en teoría la mayor parte de lo más profundo nos viene de la madre. Sí. Y solemos usar, como hablábamos el otro día, pues a los hombres para pagar el pato. Ellos van a las guerras, que están expresando el miedo de todos en el fondo, de la manera así. Ellos mueren más en los trabajos también, por ejemplo, más suicidio de esa manera, en teoría, ¿no? Pero luego también, claro, y luego toda esa frustración también, toda violencia contra las mujeres. Bueno, pero está todo unido ahí. A nosotros nos gusta mucho separar, pero qué gracioso esto que digas heridas no sanadas y las pongas nacionalidad. Joder. Bueno. Claro, en realidad lo hice porque para acá, para nuestra, digamos, esta idea de lo que en el entorno está sucediendo, como que localizado en cuanto al conflicto, a la herida, digamos, colectiva, lo hice. Porque en mi familia, por ejemplo, esta cuestión de lo oscuro de la piel, y Pablo, bueno, para poner en contexto, yo deseé abortar a Pablo
nació, como que me retracté, entre comillas, sabemos que eso no es así de simple. Entonces como que estaba todo bien, digo, pero Pablo nace también luchando contra el color de su piel. Y ahora también hay otros miembros de la familia que también manifiestan su... Por eso nomás lo localicé, así como le hice un escenario particular, que no es solo esta cuestión de género, sino además, por ejemplo, la piel Sí. condiciona un montón. Pablo pedía crema para blanquear cuando tenía 4 años, 3 años, decía, ¿me puedes comprar una crema? Era muy pequeño y nos reíamos de su chiste. Yo necesito eso. Y estamos hablando de algo muy como que, o nos reímos incluso hasta hoy día, sigue esta cuestión del color. Claro, Pero fíjate que eso es una herida de la abuela que, exactamente. claro, enganchada ella u otros desencarnados, enganchados a ese miedo, a sentir una pena, que es el mismo miedo que engancha, resuena con el de ellos, claro. Y Sí, y claro, su papá también, su papá cargó y eso, Gustavo, digamos, el papá su hermano es blanco, son 2 hermanos nomás, y él es oscuro, negro, pero no negro de raza, sino oscuro. Entonces, por ejemplo, le decían chorizo y morcilla a los hermanos. Jaja, todos se reían, pero era chorizo porque es de carne de cerdo, blanca, y morcilla, que es la sangre de del animal, digamos. Entonces, digo, todo estaba en la familia esta cuestión. Por eso quise como combustión, digo, en este sentido, ¿no? Por un lado, y el casarse, que ya lo vimos también, lo viste en esta cuestión de cómo los antepasados contribuyen a cómo influyen en esta cuestión del aborto, lo vi claramente, ¿no? En mis abuelos. Eso, te estás operando desde ese claro, lugar. que también puede haber muchos hombres enganchados a ese miedo. No me quiero colar yo ahí tampoco. Claro, Claro, enganchados sí, sí. a ese miedo al color de la piel, puede haber también, pues aprovechándose alguien racista también, ¿no? Sí, mi abuela lo era. Mi abuela era oscura y renegaba de eso. Lo Esta es hablaba, una familia de Michael Jackson, ¿eh? Debe estar contento sí, con vosotros. sí. La abuela cuando venía alguien oscuro hablaba en guaraní y decía la calle, porque ahí viene Yeuma, la calle, como que hay eh, justamente la negra viene a hablar, lo decía ella, despectivamente, ¿no? Por una persona a la que ella despreciaba, generalmente tenía ese color. Y de mis hijos, Juan Ignacio es el único blanco, todos somos morochos, y a él era el único que quería, por ejemplo, la abuela. La abuela repartía dinero y le daba, ahora, y lo contaban en forma de chiste, siempre fue algo gracioso, entre Mira comillas. cómo ha subido ahora muchísimo la ¿La interferencia. interferencia? Bueno, acá está la abuela. Ahora ha bajado de repente. Vale, fíjate que puede no ser casualidad, ¿no? Que ahora estamos más. No, no, Vale. no lo es. No, no lo es. Sí, así que era todas esas postales que nosotros por ahí, como dice Jesús, este simple gesto de tocar el brazo, ¿a dónde te lleva? Si hay deseo, claramente. Mm. Y bueno, ahí apunté a la imagen se llama Alexander Milov, la escultura, porque, bueno, ahí puse lo del 80%, también aclaré en un comentario, Sí. de la madre, sí, y porque ahí está hilvanado un poco, ¿no? Con la idea de... Y lo de la escultura puse porque era lo que decías recién, ¿no? Esta cuestión del niño herido y de hacer lugar a la expresión, porque en realidad no es el niño herido el que no desea sentir, sino somos nosotros a través de Sí. esta fachada. Voy al servicio un momento. Bueno, aprovecho yo también. Vamos todos.
sea que eso, Dios nos está acompañando todo el rato con esas caricias que son los eventos de las leyes naturales. Porque está inscrito como propósito amoroso que nosotros somos almas que desean, en el fondo, o sea, el deseo está impreso ahí en el alma, deseo de saber. Volviste. Estaba hablando un poco sobre esto, a solas, aquí un poco, para recentrarlo. Mira, Ana también ha desilenciado. Sí, o sea, todo el tema de si esto podemos cultivarlo como imagen para que nos persiga, de que Dios nos estaría haciendo todo el rato lo que Jesús está haciendo ahí, que son las caricias de las leyes naturales, es decir, de los eventos, para que nosotros desarrollemos el deseo de saber, que lo tenemos apagado en la fachada por haber vivido acostumbradamente tanto en el yo herido, evitándonos así ser lo que realmente somos, ¿no? Que entonces Dios está todo el rato diciendo, con esas leyes, el mensaje, el anuncio es, puedes, o sea, puedes asumir responsabilidad de que eres tú quien no quiere ser feliz, y además también la responsabilidad, como viene con el deseo, puedes desear saber por qué, que no es lo natural que no quieras saber por qué. Entonces, fijaros, claro, está eso, pero claro, lo contrario está programado, y además vosotras con el tabú de la madre ya es así, pues yo qué sé, es así de particular, está programado mucho lo contrario, con todas esas dejadeces, ¿no? De lo que decía antes Claude, estar ahí que ni en la inercia total. Bueno. Yo lo que decís del tabú de la madre, bueno, cuando Clau habla de sus experiencias, bueno, yo también en relación a lo que habías preguntado algo antes, si en algún momento de la vida sentí o expresé o me di cuenta de algo que me haya conmovido, que quisiera llorar, algo así, nunca me permití, nunca me permití hasta este momento, que como que el momento es cuando estoy sola en la casa, y ahí como que me permito pensar o sentir, o en esta oración ver realmente, al pedir, ver, reconocer que no quiero que se muestre, es como que imágenes que bajan de circunstancias en la que hice honor a este tabú de que la madre, sea lo que sea, no se la toca, no se dice nada, darme cuenta del daño que hice desde ese lugar. Sí, porque en el feminismo que tú has estado relacionada con él, podrías comentar un poco, ¿no? El contraste entre esta actitud, claro que es responsabilizar a una mujer, pero eso en el feminismo usualmente, como no nos vemos como almas, bueno, está muy claro, ¿no? Claro, y como que el alma también mayormente está negada. No, no reconocemos que somos alma y que hay, mayormente siempre se habla como que del espíritu, del ser, una cosa así, pero no de una conexión directa con Dios, reconocer esto de que somos un alma.
Claro, pero fíjate que no, y no lo estamos diciendo del todo completo, si te das cuenta, porque sí, cuando se vive en el yo herido con la ira, que muchas veces vehiculan muchas prácticas políticas, se vive en la frustración y la ira y se arma todo ahí muy intelectual a veces y muy activo y no sé qué, aparentemente alegre incluso, para seguir, o sea, fortaleciendo lo que sería alma herida, ¿no? O sea, voluntad herida. Claro, no se quiere hablar del alma porque como el alma tiene esa condición actual que no quiere ser vista, que Jesús llamaba la voluntad, tu condición actual no quiere ser vista en su plenitud, tal como nos ve Dios, entonces nosotros tomamos lo que sea, la política de esa manera, en vez de simplemente desobediencia civil a lo Gandhi y más cosas así, por la política de lo que sea. Y nos ofrecen, claro, lógicamente, como somos poderosas almas creadoras, entre comillas, aunque seamos voluntad herida de esa, pues lógicamente creamos muchas oportunidades y además con mucha inventiva nueva, ¿no? De nuevos movimientos, nuevas historias, nuevas. Que es por lógica que sale, ¿no? Tienen que salir porque somos. Claro, yo siento que cuando Jesús dice tarde o temprano, digamos, se refiere a esto justamente, ¿no? Que las leyes impiden el estado anárquico completo. También ese es parte del párrafo que compartí, tiene que ver con eso, ¿no? Que queremos usar las leyes en esta cuestión de la voluntad, el ejercicio de la voluntad en desarmonía, pues estamos revelados claramente que es lo que se está haciendo todo, incluso con mucho énfasis en esta cuestión de la sexualidad, el género. Ahora el nivel de distorsión que está tomando contra el diseño, pero que está garantizado de que en algún momento va a llegar. O sea, llevemos hasta donde creamos que estamos llevando las cosas. Bueno, en realidad las estamos llevando, pero eso es amoroso en sentido de que el diseño, hablo, de que está garantizado, de que la verdad y el amor prevalecen. Sí, se gestione como se gestione, porque se está gestionando en plan automático en gran parte, con el tema que puse ahí en varias cosas, ¿no? Sobre la supermamá tecnológica y todo esto, que no sé si tú también lo habrás comentado, pero en el... Sí, o sea, sí, totalmente. Sí. estas gestiones. Yo que cuanto más nos queremos desviar del alma, más se crean cosas raras, ¿verdad? Y Totalmente. monstruosas. Sí, y potenciamos el cuidar la herida, o sea, todo va diseñado. El otro día leía un artículo que decía que Suiza, si no me equivoco, y lo guardé justamente para comentarlo en algún momento, no sé si en las redes, pero decía que ya tenían la máquina para suicidarse y que tenía una acepción, digamos, buena porque no era dolorosa. Y yo decía, imagínate, digamos, el nivel de desconexión simplemente para concebir la idea, y vamos al niño de nuevo, ¿no? A esta cuestión de una condición, aunque con heridas, pero natural, o sea, la expresión de su naturaleza, que no se autoinfligiría daño, pero que nosotros no solo somos capaces de pensarlo, de elegirlo, escogerlo, y obviamente, bueno, esto sí, la cuestión de las influencias muy fuerte, sino que además esta cuestión de no querer sentir el dolor físico, como que, ay, qué bueno, ¿no? Y a ese nivel ya estás muerto prácticamente. O sea, el cuerpo actúa por una cuestión biológica de diseño, pero si vamos a nivel del alma, era como, me sonaba hasta absurdo, ¿no? Esto de qué bueno que no duela. Y yo decía, claro, es una perspectiva tan recortada de lo que somos, que no quiero que me duela, pero ya estoy muerto prácticamente, entre comillas hablo.
Y esto monstruoso, pero que no deja de ser más que un apéndice mínimo ante la monstruosidad de, por ejemplo, lo de los millones de abortos, que son almas ya en la encarnación, en el útero, pues esto de la creación de la eutanasia así automatizada, pues sí, que lo has sacado porque lo he dicho yo, lo del tema de la gestión, que se gestiona de forma intelectual, en el sentido del intelecto social, la informática y las historias. Sí, Sí. esta mecanización de la locura, pero claro, por eso parece que es una piedra clave para comprender todo el tema, ese tema de los abortos, porque lanzando tantas almas con tantas traumas al mundo espiritual y nosotros no queriendo ver, sentir sobre eso, claro, el no querer sentir sobre lo que has dicho de la cámara de eutanasia esa, claro, eso es como lógico. Yo por ahí no quiero monopolizar el y cedo. No sé si quieres decir algo, Ana. En otro momento de mi vida me hubiera hecho muy feliz esa noticia de la eutanasia sin dolor. Siempre digo que no quería sentir dolor, yo tenía todo el armamento para no sentir ningún tipo de dolor. Entonces, bueno, pues ya que lo tengo aquí delante, o sea, dices, el valor agregado de siglos de dominación, violencia, sufrimiento y muerte no solo separan enfrentando históricamente a ambas civilizaciones, sino que convierten a la relación intergéneros en un campo de batalla, sea cual fuere el vínculo que los una. Oye, valor agregado de siglos de dominación, violencia, sufrimiento y muerte. No tiene tanto tiempo para los indígenas, o sea, a los indígenas siglos. O sea, el valor sumado de todas esas cosas, o sea, quiere decir, lo que quiero decirte aquí es que enseguida se mezcló, a lo mejor en tu etnia, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Se mezclaron las sangres, entre comillas, ¿no? O sea, se mezcló mucho, al contrario de lo que habría pasado en América del Norte, con esos, parece que genocidios inmensos que allí también habría en América del Sur y Central, pero enseguida, yo cuando leo esto, lo primero que me viene es eso, ¿no? Que enseguida se mezclan las sangres, por lo tanto, desencarnados, que pueden haber muerto hace un siglo, pueden estar al siglo siguiente, como es en el que vemos en tu caso, pues siendo racistas. O sea, que no es un choque de civilizaciones, es a lo que voy, que no, las civilizaciones no existen, no, es esa mezcla de sí, va la civilización occidental a meter la idea del trabajo en ese mundo sin querer combinarse realmente con las percepciones de allí más, mucho o poco, pero o sea, enfrentando a ambas civilizaciones, o sea, es que enseguida allí hay otra civilización, o sea, se crea la civilización. O sea, quiere decir, no es un enfrentamiento de civilizaciones porque allí hay un proceso de esa civilización hacia los modos occidentales. Lo que pasa es que en tu etnia, por eso te digo, ¿puedes contar algo sobre eso? Claro, eso es diferente. A lo mejor.
Ahí está ladrando el perro, no podía hablar. No, sí, comprendo quizás el concepto, reitero esto de por ahí como contextualizarlo al lugar, digamos. Sí, entiendo lo que me decís. Yo trataba de como encajar esta cuestión, por eso fue un... Sí, te has callado por el perro, ¿no? Para que no haya... Sí, Que de hecho, pero es que de hecho no es una civilización. O sea, lo que a ti te toca directamente es una etnia. Entonces son culturas y lo que nosotros aquí llamamos, sí, o sea, culturas antropológicamente hablando, se diría, frente claro. Sí, está a, mal usado. a la Está mal gente, usado. sí, frente a agenciarse las cosas en la manera en que llaman civilizar, que es, claro, pero digo que en tu etnia, la pregunta era concreta, en tu etnia particularmente a lo mejor, pues eso, ha habido más una no relación o una relación de odio con la civilización como cultura desde ahí de cazadores-recolectores, y ese odio va acumulándose también en las almas y es una ley de atracción también, para que haya más todavía violencia a la hora de la combinación. O sea, que es no querer combinarse por todas partes, porque vivimos primero en el trauma, ¿no? Claro, sí está mal usado el concepto, pero claro, esto lo que estás comentando es justamente que ya no excedía solamente la cuestión de género, porque yo lo veo en Pablo, como dije hace un rato, independientemente del vínculo. O sea, no es nosotras contra los maridos o las parejas, hablo nosotras como grupo familiar, sino que también contra hijos. Y acá volvemos de nuevo a esta cuestión de la madre y del no querer ser madre, porque obviamente Pablo no fue deseado, no solo que no fue deseado de que me quedé embarazada, sino que lo quise abortar. O sea, Pero fíjate qué rápido te has ido a hablar de esto, pero mi pregunta era más, aunque sigas por donde quieras, pero mi pregunta era algo que en realidad ahí es tocar cosas que siempre se nos han impedido, incluso con interferencias, de hablar mucho y mucho mejor cada vez más de esa herida bueno, creo que es así lo que estoy diciendo, pero pues eso, de ese gran trauma a perdonar que tendría tu abuela, volver a sentir, y otros desencarnados, que no sabemos ya si está ella, pero otros desencarnados, lo que sea, a perdonar lo que pasó en el sentido de Jesús, que tú les estás indirectamente enseñando a hacerlo. Claro, claro, debe ser, yo no te escuché, el perro, la verdad que ahora se lo llevó Ana Paula, pero el perro no quería, pero tampoco la abuela capaz quería, estaba usando al perro para hablar del tema. No te escuché la pregunta concreta, pero está bien, entiendo, sí. Me molestó bastante el perro, digo, pero bueno, ya vimos que el entorno es también... claro, porque los desencarnados van a querer que tú sigas la acción. Sí, sí. Ahora no te escucho. Sí, No Ahora te se escucho. escucha muy fuerte la interferencia. Sí, sí, está, claro, claro, es así. porque no quieren que sueltes no quieren que realmente entres en un espacio de sinceridad total con el odio a al otro sexo, que en este caso además particularmente es español, con el tema de tu abuela casada con un español, tu abuela indígena, que ella en la infancia había sufrido un trauma, aclarémoslo por si alguien ha llegado hasta aquí, un trauma donde atacan la aldea indígena gente de los colonos, ¿no? de los caciques, que son criollos, que en realidad ya están mezclados las sangres, ¿no? Entonces, que hay muchas etnias además y cosas, ¿no? Pero
claro, tu abuela va a hacer lo imposible, o los que sean, que no sabemos, claro, para que tú no expreses humildemente esa ira y accedas a los miedos que son los que te enganchan con ellos, los miedos a sentir las penas esas, porque si se sienten esas penas, supone perdonar, en vez de justificar el vivir en el miedo, tener la razón e ir hablando de choques y de conflictos y de qué malos estos, lo otros, en vez de eso es deshacer el lazo, primero para ti, con ese miedo a la herida, y luego el lazo que a su vez atrae a todos. Eso sí que pueden vivir en la adicción a no liberar esas penas para no perdonar, porque están muy justificados en no perdonar, porque tu abuela, pues, vienen ahí y en realidad ella vivió, absorbió el miedo, terror que tenían los padres cuando mataron a algunos de ellos, ¿no? Porque llegaron a matar en ese choque, ¿no? Fue una masacre, sí, se conoce como masacre de Napalpí. Fue una emboscada que le tendieron. Sí. Entonces quedaron acorralados, tuvieron que entrar al monte para vivir, sobrevivir. Mi abuela alcanza a sobrevivir. Pero fíjate que seguramente por el trauma que es y con todo lo que hemos hablado, que a mí me pasa lo mismo, con mi problema con lo que me han hecho pues, emocionalmente mi madre, mi abuela, mi abuelo, pues al principio cuando vivía, vale. Pero con todo lo que sabemos ya, esto, yo creo que si no me equivoco, te es difícil hablárselo directamente a, ya sea que esté la abuela, ya sea que estén otros desencarnados, hablar libremente de esta masacre. Hablar del perdón relacionado con esto, hablar de que si ellos están por ahí es porque están adictos a no sentir una pena, que esa pena supone liberarse, pero no lo creen porque ellos están en la mente separada del alma, del corazón, ellos están en el cuerpo espiritual, que es la sede de la mente, con el espíritu de justicia y no lo que es realmente el amor, que no tiene nada que ver ni con la justicia, ni con el sacrificio, ni todo eso. Sí. Y claro, entonces la pregunta es, ¿esto lo has hablado en un rezo? ¿Te has atrevido? Yo no. No me había surgido. A mí ese trayecto que vos vas recorriendo y compartiendo, que también hablaste de la jaula del falso amor, me fue contribuyendo a mi proceso desde otro lugar y lo reconozco, digamos, como, no sé cómo explicar, como la otra cara, porque yo estoy en el otro lugar, digamos, de frente, en este caso a vos, y lo puedo ver hasta ahí y voy como a paso a paso. No se me cruzó, la verdad que es sumamente interesante. Yo hablé con ellos, hablo con ellos, les muestro canalizaciones, todo, pero no entré acá. Sería muy, muy, muy bueno entrar acá. Claro, esto es la misma Policía Nacional de Territorios en el 1924, o sea, argentinos mezclados de muchas etnias, de lo que sea, que muchas, incluso mezclados con no españoles, sino italianos, no sé cuántos, claro, precisemos eso, porque cuando dices heridas españolas, sí, es porque concretamente hay que aclarárselo, si alguien lo escucha, el que se casó con tu abuela traumada era español. Sí. Vale, pero aquí los que entran a por ella son Policía Nacional Argentina. En ese paraje, en el término, vale, en el Chaco, donde estás tú ahora, participaron civiles también, muy civilizados ellos, bajo órdenes de un gobernador. Claro, habría que ver quién era este gobernador. Vamos. A este señor es al que se tiene que... Bueno, sí. Que si quieren echar la raya a algún lado y este señor Fernando Centeno, 700 indígenas mataron de los, aquí llaman Com y Mocoví. Mocoví es el Mocoy. El Mocoy. Y aquí tú has... ese es el que decías tú, lo has llamado de esa manera, que es la que la llamáis más bien Mocoy. A manos de la policía de allí, claro.
fueron luego degollados con machetes y hachas. Es que no sabemos, claro, si tu abuela ha presenciado algún degüelle de esos y lo quiere borrar, y para poderlo borrar necesita vivir en ese miedo a sentir esa pena y por lo tanto todo el resto. Tu abuela o los quien sea, insisto, que no saben. Vale. Sí, ahora, la semana pasada hubo un evento acá en que la policía se enfrentó nuevamente y ¿sabes lo que pasó? Bueno, por supuesto que cada uno ejerce su libre albedrío y Ana Paula me dice, mamá, ¿viste lo que está pasando en Misión Nueva Pompeya? Es un lugar de Chaco donde todavía están residiendo algunos grupos así bastante marcada, ¿no? La distancia entre criollos, le llaman ellos, a los blancos y los aborígenes. Y entonces Ana Paula se pone del lado de la policía que estaba siendo atacada por ellos, por grupos, y hace un comentario en internet, en la red, de la noticia, al pie de la noticia, y pone como enojada. Ana Paula toma partido, digamos, por el lado del ataque a los policías. Entonces que toma partido porque el gobernador niega el evento diciendo que no estaba pasando nada, que estaba el orden, que estaba dado el orden, que estaba garantizado el orden, que no era nada. Entonces, frente a esa negación, la policía se separa, entre comillas, toma una actitud paralela a la gestión del gobernador, que decide no enviar a nadie a ayudar. Y entonces, eso en un principio, después cambia. Pero entonces empiezan a mostrar las imágenes, la policía, de que sí estaba pasando algo. Bueno, esas imágenes, digamos, del ataque, detonan en Ana Paula, y Ana Paula escribe un comentario, ¿no? De a dónde estamos llegando con esto, y alguien le comenta, que no sabemos quién fue, cómo ella se atreve, siendo descendiente, cómo se atreve a ir en contra de sus ancestros. Vos sabés, Iván, que no, Ana Paula ve el comentario, cuando me lo quiso mostrar a mí lo borraron. Nos llamó mucho la atención porque mi mamá es conocida, porque se habló en el libro de Napalpí, salieron mi mamá y mi abuela con una foto y todo, ella como sobreviviente, pero el resto de la familia no nos hemos digamos, presentado a ningún lado, no hemos visibilizado nuestra conexión, ni siquiera en el libro estamos, pero digo yo, no sabemos quién escribió. Le escriben eso, y cuando buscamos el comentario, porque ella me quiere mostrar cómo la conexión fue inmediata, porque esto vuela, ¿no? La velocidad de este tipo de noticias, sobre todo. Y bueno, estoy recordando, me conmueve en realidad la tristeza. A mí ese día me vino mucha tristeza. Yo no podía como juzgar, digamos, no podía tomar partido, tampoco condené que Ana Paula lo haga. Pero a mí me conmovió ese día. Sí, fue un ataque. Como que está ahí todavía. Sí. Esto pasó la semana pasada. Y eso, o sea, ¿no habéis podido hablar de ello? O sea, ¿te has dicho, por curiosidad, tu hija, que se ha sentido más miedo, menos? O sea, porque eso... Ira. Ella sentía ira, sí. Ah, tú has dicho que estaba enfadada, ¿verdad? Sí. Porque la habían acusado de esto. Claro, o sea, que accedió a ese miedo, y ahí es cuando tú le puedes decir, mira, prueba a ver el experimento, porque ese miedo tiene que ver con la herida que tú compartes, que no tiene nada que ver, que es con esto concreto desde las almas de aquellos que lo vivieron y que están como desencarnados por ahí. Claro, no se lo dije, porque a mí no es como, yo ni siquiera sabía la noticia, a mí me embargó mi emoción, digamos, Claro, la tristeza. primero primero tenías tú una emoción de tristeza, dices. Sí, de tristeza, de mucha tristeza, o sea, lloré porque las imágenes eran fuertes en el sentido del daño, pero más allá de eso,
sentía, no sé cómo explicarte, como si algo, viste cuando vos decís, tiembla la tierra, es inminente que va a pasar esto, como que eso, como que era algo que me llevaba más allá, como que sí, creo que en realidad mi llanto estaba más vinculado al miedo, Y a eso repetir algo. te iba a decir, porque Ajá. cuando No era, hay mucho terror, los sí, niños llorábamos para que no nos sí, castiguen nosotros. exactamente. Igual que tu Mi abuela, mismo. hay mucho terror, entonces me caso con un español, que así pues por lo menos me aseguro. Es un matrimonio hecho intensísimamente por y para el miedo, para protegerlo. Sí, Entonces, sí. Yo ¿qué es lo sentí que eso, hereda como también que, matrimonio tu madre, parece, ¿no? Y es... ujú, sí, sí. Sentí que era como que algo terrible va a pasar, digamos así, porque era como, sí, y por eso, ahora que Jesús dice, los hombres no tienen permiso a llorar, ni siquiera a sentir el miedo, bueno, yo tengo mucha masculinidad por el incesto, volvemos, siempre estamos ahí, que el incesto que mamá Claro, tuvo pero conmigo, así que sí. qué interesante porque esa frase parece completamente una amenaza, parece trasladado que te hayan tocado algún desencarnado sabiendo la tecla que tocar para que te sientas amenazada de por ahí no. O sea, Claro, aunque sea de la fachada bastante la vulnerabilidad ante ese evento, que no es una reacción ya de primera ira, así, pero por ahí no. Sí, sí, totalmente. Desde que empezó el video, Iván, desde que la interpelación con respecto, porque yo ahora en esto de desafiar, percibo en esta soledad que este proceso que vos sí estuviste deseoso de vivir con tu alma gemela, percibía esta desconexión y estuve entrando ahí, digamos, en estos días, en este proceso, como un anhelo y mi deseo cultivando en ese sentido. Bueno, por eso también el posteo que mostraste recién, como para entrar en esta cuestión de mi otra mitad. Y es justamente toda esta secuencia que estamos haciendo, yo la sentí desde el momento que era a mí como el regalo, pero como una confrontación de tocar algo. Y fíjate cómo es el alma poderosa que el hombro derecho lo revela, porque tiene que ver con eso, con ser mala compañera, en este sentido, ¿no? así. Sí, totalmente. Así que bueno, bien, me alegra. Es que fíjate que junto a la masacre de Rincón Bomba en el 47, durante la primera presidencia de Perón contra la nación Pilagá, esta vuestra y la anterior son las mayores, Sí, en magnitud, pero del siglo XX. sí, Claro, es un pedazo de artículo en la Wikipedia muy grande. Eh, tam- También rescatar con esto que está mostrando Iván eh, en, en lo de Napalpí, por ejemplo, hablan de que era un gobierno radical, estaba todo organizado políticamente desde el presidente, gobernador, policía, eh, organizada la matanza de Napalpí y en el gobierno de Perón, gobierno peronista, todo peronista, también va como que va más allá de una cuestión ideológica o partidaria, sino que en esto ya no hay, que verdaderamente no hay fronteras, digamos, entre civilizaciones, sino que es el mismo, que todos contra todos, ¿no? O los que tienen más poder contra los que menos y exterminarlos. Sí, esto es puro interés, como dice Jesús siempre, al final es el dinero, porque fíjate que sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, o sea que todo lo que había aquí es lo que eso, desde el poder, lejos de donde sale la sangre, con estos aviadores que dicen ahí que son de los que
participaban en estas masacres, o sea, desde el poder en ese sentido, gestionando económicamente, dicen que no es nada económico, las brutalidades estas que es para producir algodón, fíjate. O sea, por el interés. Correcto. Y entiendo que lo de Napalpí surgió porque los indígenas trabajaban en las tierras de estos personajes extranjeros Sí. y ellos laburaban para ellos y tenían que, lo que recibían como paga, tenían que abonarlo en los almacenes de ramos generales, digamos, como la libreta se le dice acá. Mira, Yo bastante. aquí pone que es que los indígenas debían entregar el 15% de la producción en algodón. Y esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los habitantes. Luego se mató a un chamán, Soray, que fue asesinado. El gobernador Centeno inició preparativos para una represión feroz y brutal. Quizás este asesinato de Soray fue incitado para tener una excusa para la represión y fue hecho por la misma, o sea, bueno, claro, ¿no? Se mató esto, sí, claro, pagarían a alguien para tener una excusa. Vale, pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores opositores no tenían dudas de que en el Chaco hubo esa masacre. Se convocó sesión extraordinaria, no sé qué, 6 horas de interpelación. Vale, o sea que mataron, bueno, 15% y lo que estaban obligados a hacer ese trabajo. Y fíjate, Iván, que ahí dice al final el diputado Francisco Leirós expuso una serie de hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana. Como esta cuestión de la perversión ilustra, digamos, la furia y como ya la psicopatía, digamos, de lo que obra ahí detrás, ¿no? Porque no era el matar simplemente, sino que había como una mezcla de cosas. Sí. Y entonces rodean el campamento con 130 personas, con estos que estaban bailando con palos en una zona sagrada solo estaban armados de palos, vale. Convencidos de que los dioses les protegerían de las armas de fuego, no ofrecieron resistencia a los disparos durante 40 minutos. Y luego remataron a machetazos a los que quedaban, incluyendo mujeres y niños. Heridos fueron degollados, algunos colgados. Aquí hay un libro citado, Memorias del Gran Chaco. Uno de los líderes de la huelga, Pedro Maidana. Es que fíjate, aquí ya tenemos esta historia, ¿no? Ya tenemos... Es un conflicto clásico del siglo XX, ¿no? De obreros, entre comillas, ¿no? Reducidos ya con el virus, que esos son los verdaderos virus del trabajo asalariado, no vibrar en el regalo, que es la vida y la naturaleza y todo, pues ya con eso ya empieza toda la cadena de locura. Por eso es tan importante que esto lo hablemos y lo confabulemos de mil maneras con Dios, este sentido, para que te oigan los que puedan también, pero primero tú, claro, y que vayamos quitando la fachada de esta que vivimos continuamente, yo también, de autolamento, de no puedo, no, y eso es vivir en el miedo, y no quiero decir a Dios que no quiero todo eso, claro. Joder, vaya pedazo de artículo. Sí, sí, eso, por eso lo tomo como un regalo en todos sentidos, porque fíjate que, bueno, le cortan las orejas y los testículos, o sea, se ve todo, yo percibo esta cuestión atravesada completamente, ¿sí? En mi vida. ¿Y esto os habéis enterado de este juicio que culmina en el 22, en este año pasado, en mayo? Sí, mi mamá fue al juicio, mamá fue como sobreviviente, pero me expresó su percepción respecto de
me dijo que no, que era algo, que era un simulacro, me dijo. Claro. No, porque ¿qué van a hacer? O sea, la justicia no es amor, entonces, en ese sentido, más básico de justicia. O sea, más banal. El ojo por ojo, diente por diente y las estas. Sí, sí, Eso totalmente. que no es amor. Entonces, claro, cuando dice juicio por la verdad, claro, ya el acto de juzgar ya no está armónico con la verdad, entonces se está prostituyendo lo que es, tal como ve Dios la verdad, el concepto de Dios, siempre lo estamos prostituyendo un poco o mucho en la justicia, en las acciones, claro. Y que lo que persiste, que gobierna, y vamos de nuevo, por eso todo confluía también en esta cuestión de Pablo, que con su esquizofrenia también, que la conocimos muy ya de mano de la adicción física, digamos, de sustancias, pero que justamente Juan Ignacio decía ayer, su hermano, el hermano, otro hijo, decía, no sabemos desde cuándo Pablo vivió esta, que sabemos que no es esquizofrenia, digamos, que sabemos, pongo entre comillas, que Jesús nos revela lo que está sucediendo, y en este sentido habría Juan Ignacio decir, no sabemos desde cuándo Pablo vivió eso, pero toda esta carga de todo eso estaba operando. Yo insisto, sí. Mi participación tenía que ver con eso, e incluso que a su vez Jesús nos lleva a discernir esta cuestión de que eligió hacerse daño a sí mismo, que termina siendo más, digamos, en cuanto a lo que podría ser agarrar un palo y meterme por la cabeza. Digo yo porque ese día discutimos, pero no, y vamos de nuevo a este autoflagelo y a esa cuestión, ¿no? Sí. Bueno, sí. Que tú te tienes que ir, que lo has dicho, que justo estamos en la hora, que tienes que salir al trabajo. Y Ana, si quieres despedirte y decir alguna cosa más rápidamente, finalizamos la grabación de esta. Bien, agradecer, Iván, y bueno, solo eso. Pues sí, gracias a vosotras y ya está. Lau también, pues. Sí, sí, muchas gracias, Iván. El día que Pablo se suicida, que me contaron después, yo estaba furiosa, le pegué al palo y le dije todo a Dios. Ana Paula me contó después que lo que iba diciendo. Por supuesto que me querían atajar, pero me reenojé con Dios. Ahí tenían que haberlo grabado. Sí, realmente, me reenojé con Dios. Volver a conectar sí. ahí, qué sano eso, porque Sí, realmente... sí, de todo le dije. Ahora, no recuerdo porque Ana Paula, yo sabía que estaba furiosa, pero atiné a agarrar una rama vieja de un árbol que estaba acá y le fui a pegar un montón de arena que había en el fondo y empecé a gritar. Sí, ahora me recuerdo, justamente. Bueno, ahora. pues Bueno, dejo de grabar y hasta el siguiente. bueno.